¿Cómo olía el dinero? Liam O'Connell pensó que debía oler así, a una mezcla sofocante de perfume caro, gardenia, sándalo, algo cítrico y agresivo, al ozono frío que bombeaba el aire acondicionado y al ligero, casi imperceptible aroma metálico de la propia ambición flotando entre las conversaciones. Estaba en el corazón palpitante de Wynwood, Miami, dentro de una galería de arte tan blanca, tan vasta, tan impecablemente iluminada que parecía más un laboratorio para estudiar a la élite que un lugar para exhibir cuadros. Era noche de inauguración, una de esas veladas donde el arte era casi una excusa para ver y ser visto, para cerrar tratos susurrados entre sorbos de champán que costaba más que el alquiler mensual de Liam. Él era parte del decorado invisible, uno de los camareros uniformados que circulaban con bandejas repletas de canapés minúsculos y copas burbujeantes. Su uniforme, pantalón negro genérico, camisa blanca de poliéster que empezaba a picar bajo los brazos, se sentía ajeno a su piel, una armadura barata en medio de sedas y linos cortados a medida. Tenía 23 años, estudiaba arte a tiempo parcial en el Miami-Dade College y financiaba sus sueños a base de trabajos como este, noches sumergido en mundos que le fascinaban y repelían a partes iguales. Su pelo castaño claro, normalmente rebelde, estaba aplacado con demasiado gel barato y sentía la mirada de los invitados resbalar sobre él sin registrarlo, como si fuera un mueble más, funcional pero insignificante. Observaba las manos encholladas que cogían las copas, las risas calculadas, los cuerpos que se movían con la estudiada indiferencia de quienes nunca habían dudado de su derecho a ocupar cualquier espacio. Liam intentaba concentrarse, mantener la bandeja estable, sonreír vagamente si alguna mirada se cruzaba con la suya, rellenar copas vacías, retirar servilletas usadas. Pero sus ojos inevitablemente se desviaban hacia las paredes, hacia las enormes telas abstractas que vibraban con colores imposibles, hacia las instalaciones conceptuales que desafiaban la lógica y sobre todo hacia una escultura en particular, arrinconada en una sala lateral menos concurrida. Era una pieza extraña, ensamblada con lo que parecían ser desechos urbanos, trozos de metal oxidado, fragmentos de plástico de colores brillantes, alambres retorcidos. Tenía una belleza cruda, casi dolorosa, que contrastaba brutalmente con la pulcritud aséptica de la galería. Le recordaba las acumulaciones de objetos que encontraba a veces en los callejones cercanos a su apartamento en Alapata. Fue entonces cuando la vio a ella, Isabel Moreau. No necesitaba preguntar quién era. Se movía por la sala principal como una pantera negra en su territorio, alta, esbelta, envuelta en un traje pantalón de seda color esmeralda que parecía líquido bajo las luces. Su piel oscura relucía. Su peinado era una obra de arquitectura capilar y sus ojos, agudos y penetrantes, lo abarcaban todo. Era la dueña de la galería, una figura legendaria en el circuito del arte de Miami, una mujer hecha a sí misma que, según los rumores, había luchado con uñas y dientes para llegar a la cima. Liam la había visto de lejos, interactuando con coleccionistas de renombre, su sonrisa precisa, su lenguaje corporal emanando un poder tranquilo pero absoluto. Ahora, sin embargo, su mirada se había detenido, no en un millonario potencial, sino en él. El corazón de Liam dio un vuelco incómodo. ¿Había hecho algo mal? ¿Se le había caído algo? Repasó mentalmente sus últimos movimientos. Bandeja estable, sonrisa neutra, movimiento fluido entre los grupos. No, todo parecía en orden. Pero la mirada de Isabel Moreau seguía fija en él, una mirada que ya no era de supervisión general, sino específica, calculadora. Liam tragó saliva, sintiendo como el cuello de la camisa le apretaba de repente. Intentó volver a su rutina, ofreciendo una brocheta de camarón a una mujer con un collar de diamantes que parecía aburrida, pero sentía el peso de esa mirada en la nuca. Hubo un momento de calma relativa. La multitud se había desplazado hacia otra sala, donde al parecer el artista de la noche iba a decir unas palabras. La sala donde estaba Liam se vació parcialmente, dejando un silencio expectante solo roto por el murmullo lejano y el tintineo ocasional de las copas. Fue su oportunidad. Sintió un impulso casi infantil, una curiosidad artística que superó por un instante su profesionalismo de camarero. Se deslizó hacia la sala lateral, hacia la escultura de desechos que tanto le había intrigado. Estaba aún más cautivadora de cerca. Podía ver las texturas, las soldaduras toscas que unían las piezas dispares, la forma en que la luz atrapaba los bordes afilados del metal. Había una narrativa allí,
una historia de abandono y transformación que resonaba profundamente con algo dentro de él. Se inclinó ligeramente, sin tocar nada, por supuesto, solo para apreciar mejor un detalle, un trozo de plástico azul translúcido atrapado entre dos hierros retorcidos. Estaba completamente absorto, olvidado por un segundo de su uniforme, de la bandeja que había dejado discretamente apoyada en una pared cercana, pero aún a la vista, del rol que se suponía debía interpretar. ¿Se puede saber qué está haciendo usted aquí? La voz fue seda helada rozándole la espalda. Liam se enderezó de golpe, girándose. Isabel Moreau estaba a apenas 1 metro de distancia, sus brazos cruzados sobre el pecho, su expresión una máscara de fría desaprobación. El perfume caro que antes flotaba en el aire ahora parecía concentrarse a su alrededor, denso y acusador. Yo, solo estaba mirando la escultura. Señora Moreau, balbuceó Liam, sintiendo la sangre subirle a las mejillas. Es impresionante. Isabel arqueó una ceja perfectamente dibujada. Sus ojos recorrieron a Liam de arriba abajo, deteniéndose un instante en sus zapatos, limpios pero gastados, y en la ligera arruga de su pantalón. No era una mirada de interés, sino de evaluación, como si estuviera inspeccionando una mercancía defectuosa. «¿Mirando?», repitió, el tono bajo pero cortante. «¿No se le paga por trabajar? ¿O es que el catering ahora incluye tours privados para el personal?» «No, claro que no. Solo fue un momento. Había poca gente y...» «Siempre hay trabajo que hacer», le interrumpió ella. «Copas que llenar, bandejas que reponer, suciedad que limpiar. Su trabajo no es admirar el arte, es servir a quienes sí pueden permitírselo». La palabra servir salió de sus labios con un énfasis particular, afilado. Liam se sintió encoger. La humillación era una ola caliente que le quemaba la cara y el cuello. Sabía que no debía haber dejado su puesto, aunque fuera por 30 segundos. Pero la forma en que lo decía, la condescendencia que goteaba de cada sílaba, era innecesaria, cruel. «Lo siento, volveré a mi puesto inmediatamente», dijo, bajando la mirada, buscando su bandeja. «Asegúrese de hacerlo», dijo Isabel, dando un paso hacia él, invadiendo sutilmente su espacio personal. «¿Está seguro de que trabaja para Prestige Catering? No recuerdo haber visto su cara antes. ¿Tiene alguna identificación?» La pregunta lo golpeó como una bofetada. ¿Identificación? Como si fuera un intruso, un sospechoso. Llevaba el uniforme completo. Estaba trabajando. «Sí, señora. Tengo mi pase en la zona de personal, con mis cosas», respondió, tratando de mantener la voz firme. «Zona de personal», repitió ella, casi paladeando las palabras. «Entonces, ¿qué hace aquí en las salas de exposición molestando a los invitados y descuidando sus obligaciones?» Su voz se elevó ligeramente, lo justo para que un par de invitados que curioseaban cerca se giraran, sus expresiones una mezcla de curiosidad y ligero fastidio por la interrupción. Liam sintió cómo las miradas se clavaban en él. Ahora no era solo invisible, era el centro de una atención negativa y humillante. Quería desaparecer, evaporarse entre las paredes blancas. «Yo no estaba molestando a nadie, solo mirábala», empezó a decir, pero Isabel lo cortó de nuevo. «No me interesa lo que solo estaba haciendo. Me interesa que cumpla con su trabajo o que se marche. Esta galería tiene unos estándares, y usted», su mirada lo barrió de nuevo, «parece no encajar». El aire se espesó. La frase «usted parece no encajar» resonó en el espacio silencioso entre ellos, cargada de un peso que iba más allá de un simple comentario sobre su comportamiento. Era sobre su ropa, sobre su aspecto, sobre su presencia misma en aquel templo del dinero y el buen gusto. Liam sintió una oleada de ira impotente mezclada con la vergüenza. Él amaba el arte tanto o más que muchos de los que paseaban por allí con aire entendido. Había leído sobre cada artista expuesto, conocía las corrientes, las técnicas, pero nada de eso importaba. A ojos de Isabel Moreau, él era solo un uniforme barato, una pieza discordante en su perfecta composición. «Estoy aquí para trabajar», dijo Lam, levantando la barbilla instintivamente, aunque su voz apenas era un susurro tenso. «Tengo derecho a estar aquí como parte del personal contratado». Isabel soltó una risa corta, sin alegría. «¿Derecho? Aquí los derechos los defino yo. Y ahora mismo, mi derecho es a tener un evento impecable, sin distracciones ni personal incompetente deambulando por donde no debe». Dio otro paso, tan cerca que Liam podía ver el finísimo tejido de su blusa de seda. «Váyase a la cocina, ahora. O haré que seguridad lo acompañe fuera. Y créame, no será agradable». La amenaza era clara, directa. Seguridad. Expulsado.
Despedido, sin duda. El dinero que necesitaba para pagar la matrícula del próximo semestre, para la comida, para el alquiler, todo pendía de un hilo, de la arbitraria decisión de aquella mujer poderosa que lo había juzgado y condenado en menos de 5 minutos basándose únicamente en su aspecto y en un momento de distracción. Los invitados cercanos ahora miraban abiertamente, algunos con una mueca de incomodidad, otros con esa curiosidad morbosa que despierta el conflicto ajeno. Nadie intervenía. Eran espectadores en un pequeño drama social donde él era el único personaje sin poder. Fue entonces cuando una tercera voz entró en escena, calmada pero firme. ¿Hay algún problema, Isabel? Elena Ramírez, la organizadora del evento, se acercó a ellos. Era una mujer latina de unos 40 años, vestida con un elegante traje negro, su rostro profesional pero con una chispa de preocupación en los ojos. Llevaba una tablet en una mano y un discreto auricular en la oreja. Era la persona que había contratado a Prestige Catering, la jefa de operaciones de la noche. Isabel se giró hacia Elena, su expresión cambiando ligeramente, adoptando un aire de fastidio controlado. Elena, querida, estaba justamente lidiando con este empleado. Parece que se ha perdido, o quizás piensa que esto es un museo público. Elena miró a Liam, luego a Isabel. Su mirada era rápida, evaluadora. Liam, ¿qué ocurre?, preguntó. Su tono dirigido a él era profesional, no acusatorio. Liam sintió un mínimo alivio al oír su nombre, al ser reconocido como individuo y no solo como este empleado. Señorita Ramírez, yo solo me detuve un segundo a ver esta pieza, dijo, señalando la escultura. La señora Morel cree que estaba descuidando mi trabajo. Estaba holgazaneando y fuera de su zona asignada, corrigió Isabel con dureza. Exijo que se le retire del evento inmediatamente. No cumple nuestros estándares. Elena mantuvo la calma. Miró la escultura, luego a Liam de nuevo, y después a Isabel. Liam vio cómo sus dedos se movían rápidamente sobre la pantalla de la tablet. Tecleó algo, esperó un segundo. Quizás estaba comprobando la lista de personal o quizás algo más. Isabel, dijo Elena, volviéndose hacia la directora de la galería, su voz aún tranquila, pero con un nuevo filo de autoridad. Liam O'Connell es, efectivamente, parte del equipo de Prestige Catering asignado para esta noche. Acabo de verificar su registro de entrada y su asignación a esta zona. Hizo una pausa casi imperceptible. Y según el registro de la cámara de seguridad de esta sala, su mirada barrió discretamente una pequeña cúpula oscura en el techo. Lleva aquí menos de un minuto, observando la obra. No ha molestado a nadie ni ha hecho nada inapropiado. El silencio que siguió fue tenso. Isabel Moreau pareció quedarse sin palabras por un instante. Un ligero rubor subió por su cuello, apenas visible contra su piel oscura. Sus ojos se entrecerraron, lanzando una mirada furiosa primero a Elena y luego a Liam. Era la mirada de alguien cuya autoridad había sido cuestionada y desmentida, aunque fuera de la forma más diplomática posible. Isabel no pidió disculpas. No admitió su error. Simplemente recompuso su máscara de fría sofisticación. Asegúrese de que no vuelva a ocurrir, Elena, dijo, su voz controlada de nuevo. La eficiencia es primordial. Lanzó una última mirada a Lam, una mezcla de desprecio y advertencia silenciosa, antes de darse la vuelta con un frufrú de seda y alejarse para unirse a un grupo de invitados que la saludaban con deferencia. La tensión inmediata se disipó, pero dejó un residuo amargo en el aire. Los pocos invitados que habían presenciado la escena desviaron la mirada rápidamente, volviendo a sus conversaciones como si nada hubiera pasado. Para ellos, solo había sido una pequeña interrupción, un roce momentáneo entre la dirección y el servicio. Para Liam, había sido una exposición brutal de su vulnerabilidad, una reafirmación de las barreras invisibles que lo separaban de aquel mundo. Elena Ramírez se volvió hacia Liam. Había una expresión de genuina disculpa en sus ojos. «Liam, lo siento mucho», dijo en voz baja. «¿Estás bien?» Liam asintió, incapaz de articular palabra al principio. Sentía las manos temblorosas y un nudo en el estómago. «Sí, estoy bien. Gracias, señorita Ramírez». «Isabel puede ser intensa», dijo Elena, eligiendo sus palabras con cuidado. «Valora mucho la imagen y el control, pero no tenías por qué pasar por eso. Hiciste bien tu trabajo». Le dio una pequeña palmadita tranquilizadora en el brazo. «Vuelve a tu puesto cuando estés listo. Y si necesitas algo, lo que sea, búscame». Liam asintió de nuevo, agradecido por su intervención y su amabilidad. Vio a Elena alejarse, volviendo a sumergirse en la compleja maquinaria del evento con su profesionalismo habitual.
Se quedó solo por un momento en la sala lateral, frente a la escultura de desechos que había iniciado todo. Ahora la miraba con otros ojos. Ya no era solo una obra de arte intrigante, era un espejo de su propia experiencia, de sentirse como un objeto fuera de lugar, ensamblado con piezas que no encajaban del todo en el entorno pulido y homogéneo que lo rodeaba. Respiró hondo varias veces, intentando calmar el temblor de sus manos. Tenía que seguir trabajando. Tenía que terminar el turno. Necesitaba el dinero. Se agachó para recoger la bandeja que había dejado apoyada, sintiendo el peso familiar del metal y el cristal. Al enderezarse, se obligó a poner una expresión neutra, la máscara del camarero eficiente e invisible. Volvió a la sala principal reincorporándose al flujo del evento, pero algo dentro de él había cambiado. La sensación de ser un intruso se había solidificado. Ya no era una mera incomodidad flotante, sino una certeza dolorosa. El resto de la noche transcurrió en una especie de neblina. Liam funcionaba en piloto automático, sonreía, servía, recogía. Evitaba cuidadosamente cruzarse con Isabel Moreau, aunque sentía su presencia como un campo de fuerza en la periferia de su conciencia. Vio cómo ella reía con un artista famoso, cómo escuchaba atentamente a un hombre mayor con un traje impecable que probablemente era un coleccionista importante. Nadie parecía recordar o importarles el pequeño incidente. Era irrelevante. Un compañero de catering, un chico salvadoreño llamado Carlos, con el que a veces compartía turno, se le acercó en un momento tranquilo cerca de la cocina improvisada en el backstage. «Oye, man, ¿qué pasó allá con la jefa?», preguntó en voz baja mientras apilaban copas sucias. «¿Te metiste en líos?». Liam dudó un instante. ¿Debía contarlo? ¿Entendería Carlos esa humillación específica, ese clasismo velado? «Solo miraba una escultura», dijo finalmente, encogiéndose de hombros. No le gustó. Carlos soltó una risita amarga. «Esa mujer no le gusta nada que no huela a billete de 100. No te preocupes, es así con todos los que no llevamos un Rolex o no salimos en las revistas de sociedad. Tú tranquilo, solo haz tu trabajo y ya». Las palabras de Carlos, aunque dichas con intención de consolar, no aliviaron del todo la sensación de injusticia que ardía en el pecho de Liam. No era solo Isabel Moreau. Era todo el sistema, toda esa estructura social que te etiquetaba y te valoraba por tu apariencia, por tu cuenta bancaria, por tu capacidad para encajar en un molde predefinido. Y él, claramente, no encajaba. Current Part Characters, 4000. Total Characters, 1583. Cuando finalmente terminó el evento, bien pasada la medianoche, Liam se sentía agotado física y emocionalmente. Ayudó a recoger, a desmontar la barra improvisada, a cargar las cajas en la furgoneta del catering. El glamour artificial de la galería se había desvanecido, dejando al descubierto el andamiaje funcional. Cables por el suelo, restos de comida, el olor a alcohol rancio mezclado con productos de limpieza. Mientras se cambiaba en un pequeño almacén que les habían asignado como vestuario improvisado, quitándose el uniforme sudado y poniéndose su propia ropa, unos vaqueros desgastados y una camiseta vieja, Elena Ramírez apareció en la puerta. «Liam, un momento», dijo en voz baja. Liam se abrochó la zapatilla, sintiéndose cohibido de repente bajo su mirada, incluso vestido con su ropa normal. «Sí, señorita Ramírez». Ella entró en el pequeño espacio. Llevaba el pelo recogido ahora y se había quitado los tacones, revelando unas zapatillas deportivas debajo del pantalón de vestir. Parecía tan cansada como él. «Quería disculparme de nuevo por lo de antes», dijo sinceramente. «El comportamiento de Isabel fue inaceptable. Nadie debería ser tratado así». Metió la mano en el bolsillo y sacó un pequeño sobre. «Esto es un extra por las molestias. Y le he dicho a tu supervisor en Prestige que tu desempeño ha sido excelente y que manejaste una situación difícil con mucho profesionalismo. Espero que ayude». Liam tomó el sobre, sorprendido. No era mucho dinero, probablemente $50, pero el gesto significaba algo. Era un reconocimiento, una validación que contrastaba dolorosamente con la humillación sufrida horas antes. «Muchas gracias, señorita Ramírez». «No tenía por qué», empezó a decir. «Sí que tenía», le interrumpió ella con una sonrisa cansada. «Todos merecemos respeto en nuestro trabajo. Cuídate, Liam. Y sigue mirando el arte. Nunca dejes que nadie te quite eso». Con esas palabras se dio la vuelta y se fue, sus zapatillas apenas haciendo ruido en el pasillo silencioso. Liam se quedó mirando el sobre, con una mezcla de gratitud y una tristeza persistente. El dinero extra era útil, la buena referencia también.
Pero la herida seguía allí, la sensación de haber sido menospreciado, juzgado y descartado por no pertenecer. Salió de la galería a la noche cálida y húmeda de Miami. Las luces de Wynwood seguían brillando, los bares cercanos aún tenían música y gente. Pero para Liam el brillo se sentía falso, la energía forzada. Caminó varias manzanas hasta la parada del autobús nocturno, el único transporte que podía permitirse para volver a La Pata. El autobús llegó ruidoso y casi vacío. Se sentó junto a la ventana, apoyando la cabeza en el cristal frío. Mientras el vehículo traqueteaba por las calles, alejándose del distrito de arte y adentrándose en barrios más familiares y menos ostentosos, Liam observaba las luces pasar. Los rascacielos del downtown brillaban a lo lejos, agujas de cristal y acero que parecían pertenecer a otro planeta. Veía los pequeños negocios familiares con sus letreros en español, los murales coloridos pero desgastados por el sol y la lluvia, las figuras solitarias esperando en otras paradas. Su ciudad, tan llena de contrastes, de belleza y de dureza, de sueños y de muros invisibles. Sacó de su mochila un pequeño cuaderno de bocetos y un lápiz gastado. Era su refugio, el lugar donde podía procesar el mundo, donde podía dar forma a las emociones que no sabía cómo expresar de otra manera. Bajo la luz amarillenta del interior del autobús, empezó a dibujar. No intentó recrear la escultura de la galería, ni el rostro frío de Isabel Moreau. En su lugar dibujó una figura pequeña, casi esquemática, de pie frente a una estructura enorme, imponente, hecha de líneas duras y ángulos agudos. La figura miraba hacia arriba, hacia la estructura que la empequeñecía, que parecía a punto de aplastarla. Pero la figura no estaba encogida, estaba erguida. Sostenía algo en la mano, algo que podría ser una herramienta, o quizás un pincel. No era una imagen de derrota, tampoco era una de victoria fácil. Era una imagen de resistencia silenciosa, de la dignidad que persiste incluso cuando el mundo intenta arrebatártela. Era un boceto rápido, tosco, hecho en el vaivén del autobús nocturno. Pero para Liam en ese momento era la única respuesta posible, la única forma de reclamar su espacio, aunque fuera solo en las páginas de su cuaderno. El clasismo de Isabel, la indiferencia de los ricos, la injusticia silenciosa, todo eso era real, doloroso. Pero también lo era su propio espíritu, su necesidad de crear, su negativa a dejarse definir por el uniforme que llevaba o por el barrio del que venía. El autobús siguió su ruta, llevándolo a casa, mientras Liam seguía dibujando, encontrando en el trazo del lápiz sobre el papel una pequeña pero vital forma de libertad. El trayecto en autobús fue largo, serpenteando por avenidas que cambiaban de nombre y de carácter cada pocas millas. Liam vio cómo los escaparates de lujo daban paso a tiendas de segunda mano, cómo los restaurantes de moda se transformaban en cafeterías familiares con letreros de neón parpadeantes. El aire acondicionado del autobús luchaba contra el calor pegajoso que emanaba del asfalto incluso de noche. Cada parada traía consigo el siseo de las puertas y a veces la entrada de otros pasajeros nocturnos, trabajadores de la hostelería como él, personal de limpieza, guardias de seguridad, gente cuyas vidas transcurrían en las horas en que la ciudad opulenta dormía o seguía de fiesta en sus enclaves exclusivos. Cada parada traía consigo el siseo de las puertas y a veces la entrada de otros pasajeros nocturnos. Trabajadores de la hostelería como él, personal de limpieza, guardias de seguridad, gente cuyas vidas Liam seguía dibujando abstraído. El boceto inicial de la figura frente a la estructura se había ido complejizando. Añadió texturas a la estructura, líneas que sugerían frialdad, inaccesibilidad. A la figura le dio una postura más definida, no desafiante, pero sí firme. El objeto en su mano se perfiló un poco más, parecía definitivamente un pincel o una herramienta similar. Empezó a sombrear alrededor de la figura, creando un vacío que la aislaba, pero también la destacaba. Pensó en Elena Ramírez. Su gesto había sido amable, un pequeño oasis de decencia en medio de la arrogancia de Isabel. Pero también sabía que Elena era parte de ese mundo, una facilitadora eficiente que sabía cómo manejar los egos y las fricciones para que el espectáculo continuara sin mayores contratiempos. Su disculpa era sincera, sí, pero también pragmática. No cambiaría nada fundamental. Isabel Moreau seguiría reinando en su galería, juzgando al mundo desde su pedestal de riqueza y poder. Y él seguiría sirviendo canapés en eventos similares para poder comprar lienzos y pinturas. Recordó las palabras de Carlos. No te preocupes, es así con todos los que no llevamos un Rolex.
Había una verdad amarga en ello, una resignación aprendida a base de experimentar el mismo tipo de menosprecio una y otra vez. Pero Liam no quería resignarse. Esa chispa de ira, esa sensación de injusticia, no quería que se apagara y se convirtiera en cinismo. Quería que fuera combustible. El arte. Para eso ahorraba, para eso aguantaba uniformes incómodos y miradas condescendientes. No para entrar en ese circuito exclusivo de galerías como la de Moreau, necesariamente. Quizás nunca expondría allí, quizás nunca vendería una obra por miles de dólares. Pero sí para expresarse, para contar historias, su historia, las historias de la gente de su barrio, las historias que no solían colgarse en paredes inmaculadas bajo luces halógenas. El incidente de esa noche, la humillación infligida por Isabel, se estaba transformando en su cuaderno. Dejó de ser solo una herida personal para convertirse en materia prima. Pensó en la escultura de desechos. El artista había tomado objetos descartados, basura a ojos de muchos, y les había dado una nueva forma, una nueva voz. Quizás él podía hacer lo mismo con sus propias experiencias, con la sensación de ser tratado como un desecho social en ciertos círculos. El autobús frenó bruscamente en su parada. Liam cerró el cuaderno y lo guardó en la mochila. Bajó a la acera familiar, el aire nocturno cargado del olor a asfalto caliente, a flores tropicales y al humo lejano de alguna barbacoa tardía. Su edificio de apartamentos era modesto, con la pintura desconchada en algunos lugares, pero había plantas en los balcones y se oía el sonido apagado de televisores y conversaciones a través de las ventanas abiertas. Era su hogar. Un lugar donde no necesitaba un uniforme para pertenecer. Subió las escaleras hasta su pequeño estudio en el tercer piso. El apartamento era básico: una cama, una mesa que hacía las veces de escritorio y comedor, una pequeña cocina y un caballete cerca de la ventana, rodeado de botes de pintura, pinceles y algunos lienzos a medio empezar. El olor aquí era diferente: trementina, óleo, polvo. Olía a trabajo, a esfuerzo, a creación. Encendió una lámpara de escritorio que iluminó un lienzo en el caballete. Era un retrato que estaba haciendo de una vecina anciana, una mujer cubana con un rostro lleno de arrugas que contaban 1000 historias. Había estado luchando con la expresión de sus ojos, tratando de capturar esa mezcla de dureza, tristeza y una chispa de humor travieso. Dejó la mochila en el suelo, sacó el cuaderno de bocetos y lo abrió en la página que acababa de dibujar en el autobús. Miró la figura solitaria frente a la estructura opresiva. Luego miró el retrato de su vecina. 2 mundos diferentes, 2 tipos de lucha, 2 formas de resistencia. Sintió un nuevo impulso. Cogió un pincel fino, lo mojó en pintura negra y se acercó al retrato de la anciana. Con cuidado añadió un pequeño detalle en el fondo, casi imperceptible: la silueta estilizada de uno de los rascacielos del downtown, empequeñecido por la presencia fuerte y digna de la mujer en primer plano. Era un comentario sutil, una conexión entre su experiencia reciente y la vida de la gente que quería retratar. Current Part Characters 4000, Total Characters 83. No sabía si alguien más entendería alguna vez esa conexión, ese diálogo silencioso entre sus vivencias y su arte, pero en ese momento, para él era suficiente. Era su forma de responder, de transformar la humillación en algo más. La noche había sido larga y difícil, pero al final no lo había roto. Lo había alimentado. Se quedó trabajando hasta tarde, retocando el retrato, perdiéndose en el proceso creativo. El recuerdo de la galería, de Isabel Moreau, de las miradas de los invitados, no desapareció por completo, pero perdió su filo hiriente. Se convirtió en un color más en su paleta, una textura más en su lienzo. Las semanas siguientes, Liam continuó con su rutina: clases por la mañana, trabajos esporádicos por las tardes y noches, y pintar cada vez que tenía un momento libre. Siguió trabajando para Prestige Catering, aunque pidió específicamente no ser asignado a eventos en la galería de Isabel Moreau, si era posible. Su supervisor, quizás informado por Elena Ramírez, pareció entenderlo sin hacer preguntas. Un sábado por la tarde, estaba trabajando en un evento mucho más modesto: una fiesta de cumpleaños infantil en un parque público de Coconut Grove. Servía perritos calientes y refrescos a niños ruidosos y padres relajados. El ambiente era caótico, pegajoso y completamente diferente al de la galería. Mientras recogía vasos de papel usados, vio a Elena Ramírez a lo lejos. No llevaba su traje de organizadora profesional, sino ropa casual, vaqueros y una camiseta.
Estaba allí con un niño pequeño, probablemente su hijo, esperando en la cola para el castillo hinchable. Sus miradas se cruzaron por un instante. Elena le ofreció una sonrisa pequeña y un gesto de saludo con la cabeza. Liam le devolvió el saludo, también con una sonrisa. Fue un reconocimiento silencioso, un puente momentáneo entre sus dos mundos tan diferentes. No hubo más interacción. Ella estaba allí como madre, él como trabajador. Pero ese breve instante de conexión se sintió real, desprovisto de la tensión y la jerarquía de la galería. Liam siguió trabajando, sintiendo el sol en la cara, escuchando las risas de los niños. Pensó en el dibujo del autobús, en el retrato de su vecina, en la escultura de desechos. Se dio cuenta de que el arte no estaba solo en las galerías impolutas de Wynwood o en los museos silenciosos. Estaba también allí, en la energía vibrante de un parque público, en las arrugas de un rostro anciano, en la resistencia silenciosa de la gente común. El incidente con Isabel Moreau no había sido olvidado, pero se había integrado en su perspectiva. Ya no era solo una fuente de dolor o rabia, sino también una lección sobre el mundo y sobre sí mismo. Le había recordado las barreras que existían, pero también le había reafirmado en su decisión de no dejar que esas barreras definieran su valor o limitaran su voz. Esa noche, después del trabajo en el parque, volvió a su estudio. El retrato de la vecina estaba casi terminado. Se sentó frente a él observándolo. Había logrado capturar algo en sus ojos, esa mezcla de experiencia vivida y espíritu indomable. Y en el fondo, casi invisible, la silueta del rascacielos seguía allí, un testigo silencioso, un contraste que daba aún más fuerza al primer plano. Cogió su cuaderno de bocetos. En una página nueva, empezó a dibujar de memoria la escultura de desechos que había visto en la galería. No la dibujó con rabia ni con tristeza, sino con una especie de respeto, de afinidad. Dibujó sus formas rotas y ensambladas, su belleza improbable surgida de lo descartado. Mientras dibujaba, sintió una calma que no había sentido en mucho tiempo. Sabía que seguiría encontrándose con Isabel Moreau en su camino, que seguiría sintiéndose fuera de lugar en ciertos ambientes. Pero también sabía que tenía su arte, su voz, su espacio. Y eso, decidió, era lo que realmente importaba. No dejaría que el juicio de otros apagara su propia luz. Seguiría observando, seguiría sintiendo, seguiría creando, transformando los desechos, los del mundo exterior y los de su propia experiencia, en algo significativo, a su manera, en sus propios términos. El lápiz se movía con fluidez sobre el papel, trazando líneas que eran a la vez una herida y una promesa. Los meses pasaron. Liam terminó el semestre en el college. Sus notas fueron decentes a pesar de las horas dedicadas a trabajar y pintar. El retrato de su vecina, doña Elena, lo consideró terminado y se lo regaló. La mujer lloró de emoción al verse reflejada en el lienzo, no solo sus arrugas, sino la fuerza que Liam había visto en ella. Ese momento, la conexión genuina a través de su arte, valió más para él que cualquier posible venta en una galería de lujo. Siguió trabajando en catering, aunque buscaba activamente otras opciones, quizás algo relacionado con el montaje de exposiciones en centros culturales más comunitarios o dando clases de dibujo para niños en algún programa social. Quería que su relación con el arte fuera más allá de servir copas a quienes lo consumían como un bien de lujo más. Un día, mientras revisaba correos electrónicos en la biblioteca pública, su conexión a Internet en casa era intermitente, vio una convocatoria abierta para una exposición colectiva en un pequeño centro cultural en Little Haiti. El tema era Voces de la ciudad, resistencia y resiliencia. La convocatoria invitaba a artistas locales, emergentes o no establecidos, a presentar obras que reflejaran las diversas experiencias de vida en Miami, especialmente aquellas que a menudo quedaban marginadas. El corazón de Liam latió un poco más rápido. Pensó en sus bocetos, en sus pinturas, en el retrato de doña Elena, en el dibujo que hizo en el autobús aquella noche después del incidente en la galería. ¿Podría su trabajo encajar allí? ¿Tendría el valor de presentarlo? La duda lo asaltó. Recordó la mirada condescendiente de Isabel Moreau, la sensación de no ser suficiente, de no pertenecer. ¿Era su arte lo bastante bueno? ¿Tenía algo que decir que mereciera ser escuchado o visto? Pero luego recordó la emoción en los ojos de doña Elena. Recordó la sensación de calma y propósito mientras dibujaba en su cuaderno. Recordó las palabras de Elena Ramírez. Sigue mirando el arte. Nunca dejes que nadie te quite eso. Decidió intentarlo.
Pasó las siguientes semanas seleccionando cuidadosamente algunas de sus obras. Eligió el retrato de doña Elena, un par de paisajes urbanos de Ayapata que capturaban tanto la dureza como la vitalidad del barrio, y una pieza más abstracta inspirada directamente en el boceto del autobús, una composición que utilizaba texturas ásperas, arena mezclada con pintura, pequeños trozos de tela pegados para representar la figura solitaria frente a la estructura opresiva. Pero esta vez la figura emanaba una luz sutil, una energía propia. Eligió el retrato de doña Elena, un par de paisajes urbanos de Alapata que capturaban tanto la dureza como la vitalidad del barrio, y una pieza más abstracta inspirada directamente en el boceto del autobús, una composición. Preparar el portafolio fue un acto de fe. Tuvo que pedir ayuda a un amigo para tomar fotografías decentes de sus obras, ya que no podía permitirse un fotógrafo profesional. Escribió una breve declaración de artista, tratando de articular con palabras lo que intentaba expresar con sus pinceles, la búsqueda de dignidad en lo cotidiano, la belleza en lo imperfecto, la resistencia silenciosa frente a las desigualdades. Envió la solicitud justo antes de la fecha límite, sin muchas esperanzas, pero con la sensación de haber dado un paso importante simplemente por haberlo intentado. Pasaron varias semanas de silencio. Liam casi se había olvidado del asunto, inmerso de nuevo en la rutina de trabajo y estudio. Un viernes por la tarde, mientras limpiaba después de un almuerzo corporativo, recibió un correo electrónico en su teléfono. Era del Centro Cultural de Little Haiti. Con manos temblorosas, lo abrió. Leyó las primeras líneas y su respiración se detuvo. Habían aceptado 2 de sus piezas para la exposición, el retrato de doña Elena y la pieza abstracta inspirada en el boceto del autobús. Una sonrisa lenta se extendió por su rostro, una sensación de incredulidad y alegría pura. No era Art Basel, no era una galería de Wynwood con precios exorbitantes. Era algo mucho más significativo para él. Era un espacio comunitario, un lugar donde su voz, la voz de un joven artista de clase trabajadora de Miami, tendría un lugar junto a otras voces similares. La noche de la inauguración en el Centro Cultural de Little Haiti fue completamente diferente a la de la galería de Isabel Moreau. El espacio era más pequeño, más cálido, lleno de gente diversa, artistas locales, vecinos del barrio, activistas comunitarios, familias con niños. No había champán caro, sino ponche de frutas y cerveza local. La música era una mezcla de compás haitiano y hip hop consciente. El aire olía a comunidad, a creatividad genuina, a historias compartidas. Liam vio sus 2 cuadros colgados en la pared. Bajo las luces más modestas del centro cultural parecían cobrar una nueva vida. El retrato de doña Elena irradiaba una dignidad tranquila. La pieza abstracta vibraba con una energía contenida. Se sintió increíblemente orgulloso y a la vez humilde al ver su trabajo junto al de otros artistas talentosos que exploraban temas similares desde sus propias perspectivas únicas. Varias personas se detuvieron a mirar sus cuadros, algunos comentaron sobre la fuerza del retrato, otros sobre la textura intrigante de la pieza abstracta. Un hombre mayor, un artista haitiano local, se le acercó y le habló sobre la pieza abstracta. «Siento la lucha aquí, joven», le dijo con voz grave, señalando la figura solitaria. «Pero también siento la luz. No la pierdas». Liam asintió, conmovido por la conexión. Esa noche no se sintió fuera de lugar. No sintió que tuviera que disculparse por existir o por mirar el arte. Estaba exactamente donde debía estar, compartiendo su visión, conectando con otros. Mientras observaba a la gente interactuar con el arte, con la música entre ellos, pensó fugazmente en Isabel Moreau y su mundo exclusivo. Quizás ella nunca vería su trabajo, quizás nunca sabría de su existencia más allá de aquel breve y desagradable encuentro. Y eso estaba bien. Su validación ya no dependía de ese mundo. Había encontrado su propio espacio, su propia comunidad, su propia voz. La lucha continuaría. Las barreras de clase y apariencia no desaparecerían mágicamente. Pero ahora Liam sabía que tenía herramientas para enfrentarlas. Su arte, su resiliencia y la conexión con otros que compartían experiencias similares. La figura solitaria en su boceto ya no se sentía tan sola. Estaba rodeada de otras voces, otras luces, formando un coro de resistencia y creatividad en el corazón de la ciudad desigual y vibrante que llamaba hogar. Miró su obra en la pared, luego a la multitud animada a su alrededor, y por primera vez en mucho tiempo sintió una profunda y tranquila sensación de pertenencia.